Cuando oí el tema, empecé a orar y en mi oración le preguntaba a Dios, ¿qué puede compartir un hombre respecto a lo que él afirma? Y entonces, hermano, me vino una pregunta a través de la cual quiero desarrollar esta enseñanza, y es una pregunta que quiero que tú la puedas contestar personalmente ahí, aunque voy a responderla también. Pero antes de que yo la responda, quisiera que tuvieras la pregunta como yo la tuve al principio, sin una respuesta, amén. Y la pregunta es, ¿la sal nace o se hace? Porque es muy importante entenderlo. Estamos oyendo que el Señor dijo, vosotros sois la sal, lo está afirmando. Entonces, si tú y yo nos preguntamos esta mañana, ¿la sal nace o se hace? Entonces, bueno, empecé a investigar y la sal no es un producto desarrollado sintéticamente, no hay una síntesis química que el ser humano haga para producirla. La sal de la cual estamos hablando y la sal a la que Jesús se refiere, hermano, es una sal que nace. Y esto es muy importante, hermano, porque entonces tú y yo tendríamos que entender por qué el Señor nos señala como sal. Es decir, cuando el Señor dice, tú eres la sal, hermano, la sal nace. Y es de lo que quiero hoy, aleluya, compartirte, porque tú y yo, cuando nacimos del vientre de nuestras madres, no nacimos siendo sal. Entonces, la idea de concebir esta mañana, aleluya, de forma puntualizada, ¿qué es la sal y por qué somos la sal y por qué Dios dice que eres la sal? Es que tú y yo podamos entender, aleluya, el gran valor de ser sal. ¿Y a qué se refiere el Señor, aleluya, cuando dice, si la sal perdiere su sabor, si la sal se hiciere insípida? Porque quizá tú y yo, mirándonos como sal y sin atender, aleluya, la verdad de por qué soy sal, algunos de nosotros podríamos caer en la confusión de decir, oh, si pierdo mi trabajo, dejo de ser sal. O si empiezo a empobrecer financieramente, económicamente, dejo de ser sal. Oh, y si tengo muchos problemas, entonces dejo de ser sal. Es que cuando el Señor nos ubica a nosotros como sal, está hablando, hermano, aleluya, de que Él ha hecho algo en nosotros para que seamos sal. Lo que quiero darte a entender es que naturalmente cuando tú, yo o cualquier persona nace, no nace siendo sal para este mundo. Para ello el Señor, hermano, ha tenido que obrar en nuestras vidas y como le dijo a un hombre, te es necesario nacer de nuevo. Y cuando el hombre nace de nuevo, hermano, en ese momento el Señor le ha dado, aleluya, esa naturaleza de ser sal. Entonces, cuando tú y yo atendemos al verso, amén, que es el principal, la estructura de estos conferencias, ahí en Mateo 5:13, aleluya, usa, amén, una expresión el Señor dice, si se desvaneciere. Y entonces el Señor usa también en Marcos y en Lucas, si se hiciere insípida. Ayer el pastor José Luis comentaba eso, si se desvaneciere, si se degradara. Desvanecer significa, hermano, que se empieza a degradar al punto de desaparecer.
Y luego cuando la Biblia usa en Marcos y en Lucas, hermano, la palabra se hace incipiente, se refiere, la palabra incipiente significa que empieza a carecer del sabor que tiene. Es decir, deja de ser sal. Así que cuando tú y yo podemos contestar a la pregunta de que si la sal nace o se hace, y podemos responder no, la sal ya nace siendo sal, es decir, desde el día que el Señor te otorgó tu salvación, desde el día que tú te arrepentiste, el día que dijiste, Señor, entra en mi vida, y lo hiciste con verdad, y lo hiciste, hermano, con convicción, aleluya, ese día usted se convirtió en esa sal. Y es importante entenderlo porque entonces tú y yo podemos, aleluya, saber en qué área y cómo debo de trabajar, qué debo de cuidar siendo la sal. La palabra dice, debes de cuidar con temor y temblor tu salvación, que fue lo que el Señor te otorgó como un don gratuito y que eso fue lo que te ha convertido en sal. ¿Está aquí? Porque hoy necesitamos mirar, hermano, que cuando hablamos de esa incipiencia, que cuando hablamos de ese desvanecimiento, el diablo, hermano, aleluya, fue, hermano, amén, tan atrevido que quiso que Jesucristo, hermano, fuera desvanecido. Lo tentó. El diablo es tan atrevido, hermano, aleluya, que quiso, aleluya, antes de que Cristo comenzara su ministerio, a hacerlo incipiente. Así que cuando hablamos, hermano, de perder el sabor, cuando hablamos, hermano, aleluya, de desaparecer gradualmente, tú tienes que entender, aleluya, que Jesús está diciéndonos, hey, ten cuidado porque tu salvación está en peligro. Lo que yo te di, aleluya, y que debes de cuidar, lo que tú eres, porque yo te hice nacer de nuevo. Eso es en la área en la que tú necesitas trabajar y mirar constantemente tu vida. Porque no tienes una lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados. Así que quizá tú y yo, hermano, estamos cuidando la periferia de nuestras vidas en lugar de estar atendiendo al núcleo de nuestra vida. La Biblia es clara. Si ganares tu vida en este mundo, la perderás. Porque ganar la vida en este mundo, hermano, nos lleva, aleluya, a que esa sal, amén, que se nos dio, a ese sabor que se nos otorgó, a esa gracia y esa misericordia que representamos para este mundo, hermano, comience, aleluya, a hacernos incipientes. A llevarnos, hermano, a ser desvanecidos hasta el punto, aleluya, de perder la salvación y dejar de ser sal para este mundo. Cristo no está hablando, hermano, aleluya, cosa sencilla. Porque Cristo dice, bueno, una vez que tú te desvanezcas, ¿con qué volverás a hacer? Cristo está hablando, hermano, aleluya, de la esencia de cada uno de nosotros. Estos términos que se usan en Mateo, en Lucas, hermano, y en Marcos, aleluya, son dos términos, hermano, que hablan acerca de la pérdida de la esencia del cristiano. Hablan de la pérdida de la esencia que tiene alguien que ha conocido a Cristo, y la esencia es la salvación. ¿Qué te cambió? Ser salvo. ¿Qué te cambió? Que Él, hermano, aleluya, te tomó, aleluya, de lodo cenagoso y te trajo y te puso en peña firme. ¿Qué te ha cambiado? Que te escogió, hermano, en medio de la majada y te trajo a su redil. Que hoy la sal, hermano, no es lo que tú tienes para ofrecer a Dios, que hoy la sal es lo que Dios ha puesto en ti. Eso te hace ser sal. Y si tú y yo no entendemos por qué somos sal, entonces podríamos estar hoy usando, aleluya, amén, lo que Dios nos dio, amén, de forma incorrecta. Cristo quiere que atendamos a la esencia de nuestras vidas. La esencia es que tú y yo somos salvos. ¿Cuántos de aquí están porque son salvos? Hermano, estoy aquí porque Él me salvó. Yo no estoy aquí porque dije, quiero hacer una carrera de pastor. Yo no estoy aquí, hermano, porque un día se me prendió el foco y dije, necesito dejar mi vida que llevo. No, hermano,
Cristo me salvó. Ayer que el pastor Blake predicaba en la noche, estaba yo haciendo un poco de memoria. El Señor me salvó cuando yo tenía 22 años de edad. ¿Quién a los 22 años que ha vivido en el mundo quiere dejar el mundo para agarrar una Biblia, pararse por las mañanas a orar e ir a compartir el evangelio en las calles? Yo no era sal. Yo no nací siendo sal. Entonces, se tiene que nacer de nuevo para ser sal. Y la pregunta esta mañana es, ¿has nacido de nuevo? ¿Usted es sal porque nació de nuevo? Porque si usted nació de nuevo y es sal, usted, hermano, va a saber por naturaleza que este mensaje y los que ha escuchado son para usted, porque tiene algo que perder muy importante, y es su salvación, si usted no se hace cargo de una vida que tenga que estar en santidad cada día. En el libro de Juan, capítulo 1, que muchos, gracias a Dios, lo conocemos, Juan, el Evangelio, capítulo 1. ¿Me está escuchando? Dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es que son los hijos. El mensaje de Cristo, cuando habla de la sal, hermano, está haciendo hacia los hijos, hacia los discípulos, hacia los hombres que ha transformado, a los hombres que ha salvado y rescatado de este mundo. Y es importante mirarlo, hermano, porque cuando nosotros miramos, aleluya, que el Señor sí dice que la sal puede perder su sabor, que la sal, hermano, aleluya, puede dejar de ser sal. Entonces estamos hablando, hermano, que esa esencia que nos hace hoy ser cristianos, esa esencia que nos hace, hermano, levantarnos cada mañana, porque yo quiero que tú y yo entendamos que no nos levantamos en las mañanas por ser buenos y ni siquiera porque tengamos necesidad. Nos levantamos porque hay un Dios bueno, hermano, que pone en nuestro corazón orar, que dice, voy a levantarlo, voy a despertarlo para que venga a buscar mi presencia y viva un día más. Muchas veces tú sabes que nos dormimos con la intención de levantarnos a orar, hermano, y nos gana el sueño o el cansancio, pero Dios ya estaba desde la noche anterior en la intención de que viniéramos a su presencia, porque ese día la sal puede ser diluida. Tenemos que entender, hermano, que es atender, aleluya, a esa esencia que se nos ha dado. El filósofo Aristóteles usaba la palabra griega ousia. Esta palabra griega ousia, hermano, significa esencia. Y la palabra ousia, ese hombre la usaba, hermano, para explicar lo que hace que una persona sea lo que en realidad es. Así que cuando Cristo está hablando de perder ese sabor, cuando Cristo está diciendo cuídate, aleluya, porque podría ser desvanecido, Él quiere decir, sabes, puedes dejar de ser lo que he construido en ti, puedes dejar de ser lo que en realidad eres en mi presencia. Necesitamos mirar, hermano, aleluya, que a partir de que nos salvó, estamos en una lucha y en una pelea donde nosotros buscamos santificarnos, pero el mundo, el diablo y nuestras concupiscencias están buscando, aleluya, desvanecer esa santidad, de echar a perder esa salvación que se nos otorgó. A mí me causa cierta inquietud cuando se habla si la salvación se pierde,
Porque cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿la salvación se pierde? Nunca te contestan en el sentido de que tú la pierdas. Siempre te contestan en el sentido, no, Dios no te quita algo que te dio. No, yo no te pregunté si Dios te quita lo que te dio, porque la Biblia es clara. Él da dones y son irrevocables. Es que yo no te pregunté si Dios actúa quitándote lo que te ha regalado. No, te he preguntado si tú vas a perder lo que Él te dio. ¿Estás aquí? Así que el Señor está diciendo, hey, yo no voy a quitarte tu sabor, yo no voy a quitarte lo que te di cuando naciste de nuevo, yo no voy a revocar tu llamado. Pero tienes que tener cuidado porque este mundo está en el deseo de diluir tus buenas intenciones para servirme. Este mundo está en la intención de deshacer tu anhelo, tu deseo. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos amargos en el cristianismo, hermano, momentos donde dices, ya no voy a ir, momentos, hermano, donde uno dice, voy a cambiar de lugar, momentos donde uno dice, ¿para qué más? Se está diluyendo tu fe, tu salvación está siendo atacada, tus convicciones están siendo traídas a nada. Recordemos, hermano, cómo, aleluya, Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, estoy sorprendido, aleluya, que tan pronto tú hayas, aleluya, venido a menos, que hayas atendido a otras cosas menos a tu salvación. Porque hoy la iglesia necesita entender que es sal por la gracia de Dios, que es sal porque Cristo estuvo involucrado otorgando su vida para que nosotros recibiéramos una vida nueva. Que si la iglesia no empieza a mirar que lo que va a perder, hermano, no es de esa gracia para caerle bien a la gente, no. Es tu boleto al cielo. Él no piensa arrebatártelo, pero ha dado a que cuides algo. Te ha dado algo para que busques santificarte. Te ha dado algo, hermano, para que busques, aleluya, que Él cambie esa naturaleza. En el libro de los Gálatas, capítulo 4, ¿me está oyendo? Gálatas, capítulo 4. Versículo 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, escuche esto, hermano, así también ahora. ¿Qué? ¿Sí está entendiendo? 8. Lo voy a repetir. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Echad pues, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué, hermano? Porque somos hijos. ¿Por qué? Porque es para nosotros el mensaje. Hey, cuida de esa sal que te he dado. Hey, cuida la esencia que tienes, porque eso hace saberle al mundo quién eres tú por medio de Jesucristo. Porque eso es lo que hace hacerle saber a otras personas que Cristo es un Dios vivo, real, que sigue haciendo maravillas y que obra prodigios todavía en el hombre imperfecto. Escucha, hermano. Así como Isaac fue perseguido, dice, aún ahora seguimos siendo tentados. Aún ahora, hermano, el diablo no ha desistido porque nosotros abandonemos lo que se nos fue dado. Aún ahora, hermano, aleluya, las tinieblas tientan contra el reino de Dios.
El diablo no se ha dado por vencido. Sigue buscando a quien devorar. Pero la palabra es clara y nos dice, tú no eres hijo de la esclava, tú eres hijo de una promesa. Tú eres el gentil, aleluya, que he incrustado, amén, en mi reino. Eres, aleluya, la hierba que arranqué de este mundo, pero te he puesto, aleluya, en el olivo, porque era silvestre, pero ahora puedes dar frutos. Es que se trata de cuidar lo más valioso que tenemos en nuestras vidas, hermano, que es nuestra salvación. No sé materialmente qué sea lo mejor que tengas. Tu cuenta en el banco, tu casa, tu auto, un reloj, no sé. Bueno, hermano, eso es nada en comparación de lo que se te otorgó cuando Cristo murió por ti, te alcanzó y te perdonó. Eso es lo que Cristo quiere que cuides. Eso es lo que Cristo quiere que tú atiendas. Eso es lo que Cristo, hermano, aleluya, quiere que guardes como esencia, porque eso es, amén, para lo que el Señor murió, para que tú disfrutes de una promesa que se te dio, aleluya, y el Señor dice, sabes, te liberté, sabes, aleluya, he hecho milagros en ti, ahora necesito que no vivas bajo ese mismo yugo del cual te rescaté, no quiero que vuelvas a la esclavitud, te liberté, te perdoné, le dijo a la mujer, ahora vete y no peques más. Todos conocemos la historia de un hijo que dijo, Padre, dame los bienes que me corresponden. ¿Sí está aquí? Así que él tomó todos sus bienes y dice que él se fue a una provincia lejana. Y entre más se alejaba del Padre, más se diluía, más se diluía, más se diluía, empezó a desvanecerse. Empezó, hermano, aleluya, a vivir la vida. Y mientras vivía su vida, gastando los bienes que su padre le había heredado, este hombre llegó al punto de tal se diluyó tanto que empezó a desear las algarrobas. Cuando tú y yo deseamos pecar, es una señal clara de que se ha diluido algo en nosotros. Cuando esa concupiscencia, hermano, empieza a gobernarnos, quiere decir que estamos volviéndonos insípidos. ¿Qué me paro? Sí, Estamos veo que dejando de estás ser sal. durmiendo, No estás estoy durmiendo, estoy cabeceando. ¿Sí me escuchando. está entendiendo? Claro, Pero ¿qué pasó con ese hijo? estoy viendo. Que mientras empezó a diluir su fe, sus convicciones, algo lo tenía todavía en términos de rescate. Que yo creo, hermano, que en el último punto, antes de terminar totalmente antes de que rompiera por completo el lazo con su padre, antes de que comiera las algarrobas, lo que lo rescató fue que recordó que era un hijo. Sí, pecador, sí. Fallas, muchas. Dejó de vivir, hermano, aleluya, bajo la libertad que le daba su padre y tomó el libertinaje de su mente, sí. Pero lo que lo regresó a casa, es decir, allá está mi padre. Lo que le vuelve a casa, hermano, es recordar que él, mi hermano, tiene un padre. Lo que lo hace volver, hermano, aleluya, a retomar lo que no es de él, pero que es otorgado por el Padre, lo hace volver y pensar y decir, necesito venir al arrepentimiento, necesito reconocer que me he diluido tanto al punto de desear esta algarroba. Porque muchos de nosotros, hermano, estamos en una pelea y quizá nos preguntamos, ¿podré volver? ¿Podré volver a servir? ¿Podré estar en la iglesia? Sabes, hermano, tú eres hijo, Cristo te rescató y puedes venir a los pies de tu Padre porque Él es misericordioso. Él es un Dios de amor, eso predicamos. Quizá has tropezado, quizá has pecado.
Pero el amor de Dios cubre la multitud del pecado. Pero Dios, el Dios bueno del que hablamos de la Biblia, hermano, es el Dios que nos muestra su figura en el padre del hijo pródigo, que cuando lo vio, hermano, diluido, que cuando lo vio, hermano, prácticamente sin sabor, lo abrazó y dijo: pónganle sabor, hagámoslo sal. ¿Sabes cuántos cristianos, hermano? Bueno, ex cristianos, hoy caminan en este mundo porque no tienen iglesia, porque perdieron la identidad, porque pecaron y el diablo los condenó tanto, aleluya, que hoy volvieron a una vida insípida, que nadie le ha dado una palabra nuevamente que lo bendiga, que lo restaure, que lo refresque, que le recuerde: eres hijo, si has pecado, pero ven, porque hay un Dios que restaura, porque hay un Dios que es como el alfarero. La iglesia tiene que saber que su Dios no es un Dios que haya enviado a su hijo a condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Cuántos de nosotros merecíamos ser sal? ¿Cuántos de nosotros, hermano, en el estado en que el Señor nos rescató, estábamos pensando en servirlo? Hermano, ni en el mejor de mis sueños alguna vez pensé que yo fuera a ser pastor. Menos cristiano, menos hijo de Dios. No era sal. Mi naturaleza diluida, hermano, deseaba algarrobas. Y dice el Señor: tú ya no eres hijo de la esclava, tú eres un hijo de una promesa. Dice el Señor: sabes, no vivas con ese libertinaje que el mundo te está ofreciendo. No vivas en el libertinaje que tu corazón te impulsa. No vivas con el libertinaje que tu mente, aleluya, te invita. No lo vivas. No te diluyas ahí. Hermano, costaste la vida de Cristo. Ese es lo que tú vales. La vida de un hombre perfecto. Ahí mismo, hermano, en el libro de Gálatas capítulo 4, ¿me está escuchando? Si la sal pierde su sabor, y si el salvo deja de ser salvo, y si el perdonado deja de vivir como perdonado, y si el libre deja de vivir como libre, y si el que fue libertado deja de vivir libertado, y si el que saqué de las uvas y encontré uvas silvestres. Y la pregunta que debería destrozarnos es que el Señor dice: ¿qué más podría hacer? Te pregunto, eres sal, te salvó, te ha bendecido. ¿Qué más puede hacer? Te dio a su hijo. Ya no hay un santo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 11. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, ¿sí está ahí? No conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora,
conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y no quisiera que vieras la carta escrita de Pablo a los Gálatas, sino que vieras una carta escrita de Cristo para ti. Sí, viviste así, pero te perdoné. Sí, viviste así, pero te limpié. Ciertamente serviste a otros dioses, pero no me conocías, estabas en ignorancia. Hermano, pero escuchar que nos diga el Señor, me temo que he trabajado en vano, me temo que he muerto en vano, me temo que he derramado mi sangre en vano, me temo que haya puesto mi espíritu en vano, porque la salvación nunca se te ha arrebatado, pero el mundo ha estado trabajando para diluirte. Hombres con potencial sentados, mujeres con potencial sentadas, una iglesia preguntándose, ¿podré? Mientras la iglesia dice, todo lo puedo en Cristo. Una iglesia, hermano, rescatada, diciendo, ¿saldré a predicar? Hombres, hermano, que se nos dio una naturaleza proveniente de Dios, ya no con la que nacimos. Por eso la Biblia dice, te es necesario nacer de nuevo. No quiero que me sirvas en tu naturaleza, no quiero que te sientas útil en tu naturaleza, no quiero que seas presuncioso delante de mí en tu naturaleza. Yo quiero hacerte sal, yo quiero que tú seas esa sal y yo puedo darte la esencia. Porque decía al principio, ¿la sal nace o se hace? Y la respuesta es nace. Nace sal. El día que usted nació de nuevo, ese día usted fue sal. Sal para esta tierra, sal para este mundo. Yo no lo sabía, pero hace 24 años, 25 años, yo me salvé en el 2000. Iba yo en un camión con el hermano Abraham, el pastor Abraham Nájera, y otro hermano. E íbamos en un camión que la ruta es zona V, allá en Jalapa, Veracruz. Yo tenía, no sé, hermano, 3 o 4 meses de haber recibido a Cristo. Y entonces el hermano Abraham, el pastor Abraham, éramos 3. Y dice, vamos a hacer un evangelismo. Y pues yo así como usted ahorita, ¿un evangelismo? ¿Qué onda? ¿Cómo está la cosa? Me dice, dice, yo voy a comenzar. Este vato que viene va a dar su testimonio y después tú. ¿Cómo que después yo? Yo no sabía que ella era sal. Entonces veo que va, le habla como que al oído al chofer. Estaba pidiéndole permiso para comenzar a hablar. Y se para enfrente y empieza, persona que me escuchas. Sí, vato. Y luego en la ruta hacia mi casa, hermano. Y empieza a testificar. Y luego, y vienen conmigo unos hermanos. Y el hermano te va a su testimonio y se para el otro vato. Y no, que yo así, que yo así, que quién sabe qué. Y ahora va el otro hermano. Bueno, pues ya sabrás, hermano. Cantinflas se quedó corto. Le escribí un guión ahí para su película. Pero ya eres sal. Tú dices, Dios me cambió. Tú dices, yo era así y Cristo me cambió. Yo era así y Él me alcanzó. Yo vivía así, pero Él me perdonó. Hermano, no tienes la teología de la salvación, pero sabes algo, que Él te hizo sal. Sabes algo, que Él en su misericordia te perdonó. Pero hay algo claro en tu corazón, que alguien murió por ti.
Hay algo claro en tu vida. Que alguien usó de misericordia, que mientras yo deseaba las algarrobas, alguien estaba esperándome en casa. Hermano, usted es sal porque es hijo. Usted es sal porque Él le perdonó. Usted es la sal del mundo porque Él dio su vida por usted. Usted es sal porque la esencia de su espíritu le fue dada. Usted es sal y necesita vivir a la altura de lo que Cristo Jesús pide. Usted necesita vivir como hijo, ya no como de la esclava, sino como el hijo libre. Sí, aún perseguido, sí, pero sabes, hermano, con la libertad que Cristo te otorgó. Usted nació de nuevo y usted es la sal de este mundo. Pelee, luche, esfuércese, hermano, por no ser disipado en esta tierra. Pelee y luche, porque un día un hombre despertó. ¿Quiere que use el nombre real o uno de los que están aquí? Sansón, Sansón. Se paró valiente como tú y yo. Y pensó que los iba a despedazar como otras veces, pero no sabía que el espíritu ya no estaba. No sabía que había sido diluido. El hijo, cuando se fue con todos los bienes, no sabía que iba a desear las algarrobas. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar mientras seguimos alimentando, hermano, un pensamiento del diablo. ¿Para qué me paro? ¿Para qué leo? ¿Para qué obedezco? ¿Para qué vivo en el discipulado? La Biblia es clara, el término de la alegría es congoja. ¿Quién puede entender sus propios errores? ¿Qué pasará si el hombre pierde su fundamento? La iglesia está en una constante lucha. Usted está en una constante lucha. Usted es ese grano de sal. Y Dios nunca está pensando en ponerle en un río para que lo sale. Pero usted puede salar a alguien más. ¿Escucha? Usted puede salar a alguien más. Usted puede decirle: necesitas nacer de nuevo. Necesitas al Señor que me rescató. Necesitas a este Dios vivo que cambia vidas. Necesitas al Dios que libera, que sana. Necesitas al Dios que bautiza con su espíritu. Porque la iglesia, hermano, es sal porque Dios la ha salvado. La iglesia es sal porque Él la ha hecho libre. Y usted y yo tenemos todavía la oportunidad de venir al Dios misericordioso para que perdone nuestros pecados, para que nos devuelva la esencia, aleluya, que perdimos, como dice Apocalipsis, hermano. Pero tengo algo contra ti: has perdido tu primer amor. No has dejado de ser hijo, pero ya no tienes pasión. No has dejado de ser hijo, pero tu fe está muy débil. No has dejado de ser hijo, pero tus convicciones están siendo enterradas. Y entonces, hermano, dice el Señor: si lo pierdes, ¿cómo lo recuperarás? Porque también se testifica que alguien menospreció su primogenitura y después, aún con lágrimas, no pudo volver a obtenerla. Dele un aplauso al Señor esta mañana, aleluya, que Dios le bendiga.